Yo quería daros la bienvenida a todos en este evento de presentación del segundo índice de innodiversidad. Yo estuve el año pasado en la primera y la verdad es que me pareció un tema sumamente relevante y además con unas conclusiones muy interesantes, y que será presentado dentro de poco por mis dos colegas Celia de Anca y Salvador Aragón, profesores del IE. Y por supuesto quería, primero que nada, pues reconocer aquí el trabajo que hacen tanto Celia como Salvador en el Diversity Lab de la Fundación del IE. Y por supuesto agradecer muchísimo a todas las personas con las cuales trabajamos en conjunto en este proyecto. Gonzalo, te has muteado sin querer, perdón. Perdona, gracias. De nada. Entonces decía que, bueno, esto va a ser presentado por nuestros colegas Celia y Salvador, pero también quería agradecer muchísimo y reconocer la colaboración, pues, este trabajo conjunto con la Fundación para la Diversidad, representada hoy por su presidenta María Eugenia Girón y por mí misma Sonia, y por supuesto agradecer también muchísimo a las empresas que participan en este proyecto, HP, Pfizer, y también, por supuesto, a la Cámara de Comercio Americana Española, AmCham, y a la Cámara de Comercio Franco-Española, la Chambre. También, por supuesto, a los participantes en la mesa que seguirá después de la presentación, Laura Santacreu de HP, Sergio Rodríguez de Pfizer y Elena Valderas de Ferrovial. Y por último, también agradecer mucho la participación de Giuseppe Tringali, vicepresidente de nuestro International Advisory Board. Yo quiero ser muy breve, pero sí quería mencionar que desde la Fundación, pues este proyecto lo vemos como, revisando los resultados y viendo lo que se hace, como encaja perfectamente dentro de los objetivos de la Fundación. Nosotros decimos que tenemos tres pilares. El primero es el pilar de becas, para tratar de atraer el talento mejor a nivel global a nuestros programas. El segundo es la generación y la difusión del conocimiento, y obviamente esto está allí, es decir, es un esfuerzo por generar y difundir conocimiento importante. Al fin y al cabo somos una institución educativa. Pero el tercer pilar que tenemos es promover los valores del IE, y de alguna manera esto significa tanto en la comunidad de IE, pero en la sociedad en su sentido más amplio. Y dos de nuestros valores más importantes son la innovación y la diversidad, con lo cual este proyecto combina perfectamente estos dos. Y es más, yo diría algo que decimos mucho internamente en el IE, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de diversidad, no decimos simplemente queremos ser diversos y queremos entender las opiniones de los demás, queremos aceptar las opiniones diferentes. Es mucho más que eso. Realmente no es una aceptación, no es una tolerancia hacia la diferencia, es más bien lo contrario, ¿no? Es como abrazarla y darse cuenta de que no es fácil encontrar verdades absolutas, que nuestra verdad debe ser cuestionada y debe ser contrastada con las opiniones de otras personas que sean diferentes a nosotros. Y creemos que ese es el proceso que enriquece realmente el proceso educativo nuestro, pero en general dentro de las empresas. Entonces, ver esta combinación de cómo la diversidad y la innovación funcionan dentro de las empresas, creo que es un tema sumamente importante, porque lleva precisamente a confirmar esa relación en ambos sentidos, ¿no? Como uno favorece al otro, y no son cosas separadas, es simplemente, bueno, vamos a aceptar que la gente trabaje en el mismo entorno y que sean diversos, sino realmente cómo esa diversidad sirve para innovar y sirve para el desarrollo de las empresas. Entonces, simplemente decir, este es un estudio que he visto los resultados y me parecen muy interesantes, es casi 300 empresas, como sabéis bien, y yo veo que hay resultados muy, muy interesantes, y de hecho eso es lo que se va a presentar, pero simplemente viendo la evolución, ¿no? Aunque el progreso van aumentando los indicadores, pues en algunos casos quizás uno podría decir lentamente, otros un poco más rápido, pero sí que vemos una tendencia en estas empresas en España hacia un mayor interés por todos los temas de diversidad, y esto obviamente ya el 99% habla del valor de la diversidad en general, pero el 71,4% cuando hablamos de la diversidad senior, el 45,5% cuando hablamos de diversidad LGTBI, 73,4% de discapacidad y 87,2% de género, por ejemplo. Entonces, ver la evolución de todo esto a lo largo del tiempo, yo creo que es sin duda un esfuerzo muy, muy importante y útil para la sociedad en su conjunto. Y sin más, yo quería simplemente decir eso, daros la bienvenida, decir que creo que es un esfuerzo de todos los que participan
sumamente útil para la sociedad y que estoy encantado de estar aquí, daros la bienvenida a todos, en nombre de la Fundación del IE, pero también en nombre de todo el IE. Y sin más, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tus palabras de bienvenida. Ahora le voy a dar la palabra a María Eugenia Girón, que es la presidenta de Fundación para la Diversidad. Muchas gracias también a ti por acompañarnos el día de hoy. Adelante, María Eugenia. Gracias, Sonia, y gracias, Gonzalo, por tus palabras de bienvenida. Y buenos días a todos. Y es un placer daros la bienvenida a esta sesión en la que presentamos los resultados del segundo índice de InnoDiversidad. Como sabéis, esta investigación es fruto de la alianza entre Fundación Diversidad y Fundación IE. Nuestro propósito es entender y medir la relación entre diversidad e innovación y poder construir así lo que llamamos el business case de la diversidad. Como presidenta de la Fundación Diversidad, me gustaría brevemente compartir con vosotros lo que son nuestros objetivos. La misión de la Fundación es trabajar por la diversidad y por la inclusión en las empresas y organizaciones en España. Lo que hacemos es acompañar a las empresas, facilitarles y darles los instrumentos que les ayuden a alcanzar sus objetivos de diversidad e inclusión. Pero sí destacaría tres aspectos que son diferenciales y únicos de Fundación Diversidad. El primero es que nuestra actividad se enmarca en el ámbito europeo. La Fundación es delegada de la Comisión Europea para la firma y la divulgación del Charter de la Diversidad. El Charter de la Diversidad es un decálogo de principios que aquellas empresas que hacen de esto su prioridad firman y al hacerlo se adhieren a este decálogo de principios. En España hoy hay ya más de 1.200 empresas que han firmado el Charter de la Diversidad. El segundo aspecto que destacaría de la Fundación Diversidad es que nos enfocamos en todas las diversidades y además nos enfocamos en diferentes sectores empresariales y diferentes ámbitos de la sociedad, que van desde el mundo de la cultura al mundo del deporte. Tenemos un patronato y hemos construido un patronato que queremos que refleje estas diversidades en todos sus aspectos. Y la tercera dimensión o el tercer aspecto diferencial de Fundación Diversidad que nos reúne aquí hoy es la vocación de la Fundación por generar conocimiento en torno a la diversidad y el impacto que la diversidad tiene en las organizaciones. Y de esta vocación nace la alianza que llamamos Diversity Lab junto con Fundación IE. Esta alianza, cuando nace, lo primero que hace es un estudio para entender mejor la relación entre diversidad e innovación y ver el impacto en las organizaciones. Y a partir de ahí construimos o definimos este estudio del que hoy presentamos los resultados del segundo índice, que es el índice de InnoDiversidad, para medir las políticas de diversidad, medir las políticas de innovación y medir las mejores prácticas para construir InnoDiversidad, porque sabemos, como vosotros, y estamos convencidos que lo que no se mide no se puede gestionar. Y hoy presentamos los resultados del segundo índice, en el que han participado más de 300 empresas que abarcan una variedad de sectores que van desde servicios profesionales, salud, industria, tecnología, distribución, y que representan por su transversalidad un buen reflejo, creemos, de lo que es el tejido empresarial español. De estas, casi 2/3 son grandes empresas, 27 de ellas empresas cotizadas, y tenemos también en el estudio 83 empresas pequeñas, 47 empresas medianas.
Tenemos buenas noticias. Los resultados de la investigación son positivos. Demuestran que las empresas han avanzado en sus políticas de diversidad e inclusión desde el año 2019. Nos muestra también que se han intensificado las políticas de innovación y también que hay un mejor entendimiento por parte de las empresas en cuanto a la relación entre diversidad e innovación y cómo han desarrollado buenas prácticas para gestionarlas conjuntamente, generando competitividad. Esta investigación, que ya está en su segundo año, no habría sido posible sin el apoyo comprometido de dos empresas que están hoy con nosotros, de Pfizer y HP, de HP y de Pfizer, a quien os agradecemos vuestra visión, vuestro liderazgo y vuestro compromiso. Pero también a la American Chamber of Commerce, a la Chambre franco-española, que nos habéis ayudado a difundir este estudio entre vuestras empresas socias. Ha habido organizaciones como AED, COE, International Women's Forum, que también nos ayudan a difundir los resultados del estudio, a las que queremos agradecer vuestra involucración. También a RH Digital, a Medialuna Comunicación, a todos los que participáis en la presentación de hoy, Gonzalo, Giuseppe, los participantes en la mesa redonda, pero sobre todo y también sin olvidarnos de las 300 empresas que habéis completado este estudio de autodiagnóstico, que es la base de la investigación, y en particular aquellas que lo habéis hecho por segundo año. La pandemia ha puesto a las personas en el centro. Las organizaciones, la gobernanza, los equipos han profundizado en las políticas de diversidad. Como sabemos también, la pandemia ha impulsado la digitalización, ¿no? Las organizaciones han revisado sus modelos de negocio, han acelerado sus procesos de transformación digital y se ha conseguido en meses lo que se hubiera conseguido en años. Y este proceso de transformación digital, de innovación, de mejora de diversidad, ha tenido un impacto sobre la innodiversidad que ha salido ganando. Y el premio de esto, como sabemos, es la mejora de la competitividad. Tenemos mucho que compartir hoy y sin más invito a los investigadores, a Celia de Anca y a Salvador Aragón, que nos presenten los resultados de esta investigación. Y quiero aprovechar para agradecerles su trabajo, pero sobre todo para destacar la pasión, la creatividad y la sabiduría con lo que lo acomete. Y a todos los que estáis aquí, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, María Eugenia, y agradecerte a ti, porque si no fuera porque creías en la investigación, por tu pasión en medir las cosas, en que haya ciencia detrás, creo que no nos hubiéramos lanzado a este proyecto. Ha sido fundamental tu entusiasmo, el entusiasmo de la Fundación de Diversidad, y creo que el conjunto es muy satisfactorio. Como decía María Eugenia, buenos días a todos. Realmente empezamos planteándonos una duda que yo desde hace 20 años en diversidad, Salva en innovación y María Eugenia, desde la Fundación nos planteábamos cuál era la relación entre diversidad e innovación. Nos parecía que había siempre que se habla de diversidad se habla de innovación, pero no podemos ir más allá porque no teníamos datos, no sabíamos qué tipo de diversidad, no sabíamos qué tipo de innovación y no sabíamos cómo podía ser esa relación. Entonces hace unos años decidimos crear un modelo sencillo, como es este árbol de la innodiversidad, que permitiera, por una parte, entender cada una de las piezas, tanto sea de diversidad, innovación o relación entre las dos, que permitiera a las empresas hacer un diagnóstico y marcar un poco desde la investigación de los últimos 20 años cuáles son algunas de las pautas a seguir. Pero siempre nos planteamos este índice
y agradeciendo, como siempre, como ya lo ha hecho María Eugenia, a nuestros sponsors, a Pfizer y HP, sin ellos no hubiéramos podido hacerlo, a las 300 empresas, además de las cámaras de comercio francesa y hispanoamericana, que creyeran que había una manera de realmente indagar, intentar entender esas piezas diferentes y sobre todo iniciar una jornada, iniciar un proceso que no se acaba hoy y que no se acabará cuando presentemos el tercer informe. Queríamos lanzar sobre todo estos primeros 3 años como una rueda que siguiera sola un camino, pero por eso no nos importaba tanto los resultados, que también son importantes, pero sobre todo cómo vamos andando ese camino y cómo vamos todos aprendiendo juntos en cómo mejorar la diversidad que a todos nos interesa y sobre todo cómo conseguir navegar en unos tiempos tan turbulentos como los que tenemos a través de la innovación. Creo que casi todos lo sabéis, pero nunca está de más repetirlo. ¿Qué es la diversidad? La innodiversidad, concepto acuñado por mi querido compañero Salvador Aragón, en la cual es la capacidad organizacional de gestionar ambas dimensiones, la diversidad y la innovación, para conjuntamente mejorar la competitividad. La investigación previa nos había demostrado que la diversidad mejora la competitividad, la innovación mejora la competitividad, con lo cual, si podemos lograr esa gestión conjunta de la innovación y la diversidad, evidentemente vamos a tener empresas más competitivas. No queríamos premios, no queríamos señalar una empresa sobre las otras, sino marcar un índice, que es una pauta, como os decía al principio, un camino, pero sí queríamos resaltar el tipo de resultados que tanto la empresa, quizá por tamaño, por sector, por ser cotizada o no, se podría lograr para ir mejorando y ir midiendo ese avance. Entonces, este índice, que no solamente analiza el interés por la diversidad, pero también hasta qué punto se mide y qué tipo de políticas se hacen y cuál es un poco la posición de referencia en el mercado, todo eso conjunto nos da una serie de resultados que pueden ser una empresa no comprometida, que todavía no está en la agenda. A lo mejor hay un pequeño interés por la diversidad, pero no está en la agenda. El segundo es una empresa comprometida, que sí que tiene interés tanto por la diversidad o por la innovación o por la relación entre las dos, pero todavía no la afronta de una manera sistemática, con políticas, medición de políticas, etc. Esos parámetros nos darían una empresa experta, que significa que sí, que ya tiene ese interés, unas políticas puestas en marcha y que mide el impacto de esas políticas, que para nosotros es fundamental. Y finalmente, una empresa referente, que es, además de tener ese interés, esas políticas, esa medición, es un referente en el mercado. Sus políticas son imitadas por otras empresas, les invitan a congresos y son quien marca la pauta para la innodiversidad dentro de, en este caso, en el contexto español. ¿Cuáles son los resultados de este segundo informe? Lo primero que nos sorprende y nos sorprende gratamente es que ha habido una evolución positiva en el interés de la innodiversidad. Como os decía, son cerca de 300 empresas, una gran muestra de la gran empresa, con lo cual nos permite la gran empresa tener una cierta comodidad de que sí realmente estamos reflejando el contexto español. La pequeña y la mediana, la muestra es más pequeña, sin embargo, siendo además la muestra muy diferente a la del año pasado, aunque no en número, pero sí en el nombre de las empresas, unos resultados muy similares, con lo cual también nos da una pauta de por dónde va esa pequeña empresa, que aunque representativamente sea pequeña, sí que muestra una gran innovación en su gestión de la innodiversidad. De hecho, los resultados lo que nos dice es que sí que ha habido un avance en general en la innodiversidad, en el subíndice de diversidad. La empresa en su conjunto, aquí estamos viéndola por tamaño, pero en su conjunto ha llegado ya a darnos la categoría de experta. También la categoría de experta nos lo da el conjunto de las empresas en el subíndice de innodiversidad y hemos pasado a comprometida, sobre todo en la gran empresa, pero en general empieza casi a rayar la empresa comprometida dentro de la relación de la diversidad y la innovación. Y como vemos, por tamaño de empresas, la gran empresa es el gran referente, sobre todo en innovación, que ya alcanza el grado de referente, pero también hay un avance en su posición como experta y también ha pasado ya la línea de empresa comprometida como gran empresa en el índice de innodiversidad. Por sectores nos parece interesante
como ya os decíamos el año pasado, el subíndice de diversidad, al tener muchas más variables, es más difícil alcanzar una posición más destacada. Pero aún así, tenemos muchas empresas que han alcanzado el índice de experta. Estamos hablando de salud, servicios financieros, profesionales, tecnología, también energía y agua y otros sectores como el comercio y distribución o agricultura o ganadería. En el subíndice de innovación encontramos bastantes sectores que alcanzan el grado de referentes, como pueden ser igualmente la agricultura, ganadería, comercio y distribución, también energía y agua, que también el año pasado destacaba en este sentido, y también los servicios financieros o servicios profesionales y tecnología. Y vemos en el subíndice de no diversidad la relación entre las dos. Casi todos los sectores están ya en el grado de comprometida, menos un par de sectores como podría ser medios y entretenimiento, hostelería y turismo. Pero la mayoría ya han alcanzado ese grado de empresa comprometida. Vamos a ir por partes. ¿Cuáles son los resultados más interesantes de la gestión de la diversidad? La primera es que la diversidad demográfica sigue siendo la que tiene mayor interés. Os recuerdo que cuando preguntábamos qué es diversidad, en esas primeras investigaciones que hicimos, no para todo el mundo la diversidad es lo mismo. Para los directores de innovación la diversidad era sobre todo diferentes ideas, lo que llamamos la diversidad cognitiva. Para muchos, sobre todo por ejemplo para los departamentos de ventas, la diversidad son experiencias diferentes. Tienes experiencia en ese sector, tienes experiencia en diferentes formaciones o tienes una diversidad diferente de experiencias en los sectores de los que se trata. Y la tercera, que digamos es la más popular cuando hablamos de diversidad, sería esa primera diversidad de origen, digamos la diversidad demográfica. Puede ser tanto género, las 4 dimensiones que analizamos sería el talento de la mujer, sería el talento del colectivo LGTBI, de personas con discapacidad o el talento senior. Y evidentemente esta es la que con diferencia despierta mayor interés, llegando casi al 90% de las empresas. El segundo veremos que es la diversidad experiencial y el tercero todavía le cuesta arrancar, sería la diversidad cognitiva. Como os digo, en la diversidad demográfica estamos analizando el talento femenino, el talento de las personas con discapacidad, el talento senior o el talento del colectivo LGTBI. Entonces, en ese sentido, nos ha resultado muy sorprendente este año que el talento senior con diferencia es el que más ha crecido. Como veis en la gráfica, del 65 hasta casi el 71%. El de mujer sigue siendo, desde hace ya años, el que más interés despierta, con cerca del 90% de las empresas. El de talento de personas con discapacidad avanza poco a poco, pero avanza del 72 al 73%, y el que se nos queda un poco que le cuesta arrancado, pero le cuesta coger velocidad, sería el talento del colectivo de las personas LGTBI, que avanza del 42 al 45%, pero sigue bastante retrasado con respecto al resto. Una conclusión que nos ha parecido muy interesante en este estudio es que la pandemia ha resultado en una oportunidad para reforzar las políticas de diversidad. En los 20 años que llevo analizando, investigando la diversidad, siempre resultaba lo contrario. Cada vez que había una crisis, la diversidad pasaba de ser prioritario a ser realmente secundario. No ha sido el caso con el COVID y es la primera vez en los últimos al menos 20 años que una crisis ha resultado en una oportunidad y no en un problema para relegar otra vez la diversidad al fondo del cajón. En ese sentido podemos ver que, por ejemplo, en diversidad demográfica, hasta el 81% de las empresas han utilizado la diversidad para reforzar el talento de la mujer, para personas con discapacidad cerca del 60%, el 57% para las personas del talento senior y un poquito más rezagado, siendo además el único que no ha aprovechado esta pandemia para reforzar este colectivo, sería el colectivo de las personas LGTBI. También vemos, para mí me parece sorprendente, que realmente el avance que hemos tenido este año ha sido en la medición. Como decía antes María Eugenia, si no se mide no podemos ver la evolución, no podemos ver el análisis. Y en este índice hemos visto, por ejemplo, en la cuestión de la medición de las políticas del talento femenino, hemos pasado de un 62% del pasado informe a un 74% de empresas que sí miden el impacto que genera sus políticas. Del 42 al 51%, también un avance considerable en el colectivo de talento de personas con discapacidad,
28 a 38, cerca de 10 puntos, que se mide el impacto de las políticas de talento senior, y vemos un poco más negativo, aunque muy pequeño, del 28 al 27%, es el único que no ha avanzado, la medición del impacto en el colectivo de personas LGTBI. ¿Qué políticas se hacen? Diseñamos unas 11 políticas, por ejemplo, en el talento de género, unas 6 políticas en el talento senior, que veréis en el informe, que como sabéis lo podéis descargar desde ya, y todas han avanzado, tanto en el talento de género como en el talento de las personas senior. ¿Cuáles son las más interesantes este año? Por ejemplo, la utilización de los permisos parentales y, sobre todo, como el año pasado, la promoción en igualdad, tanto en el reclutamiento como en la promoción de los candidatos o de las candidatas mujer en este caso. Nos parece también sorprendente este año, en cuanto al talento senior, formación en nuevas tecnologías sigue siendo un poco la política estrella por el gap existente en edad, en la diversidad intergeneracional, pero este año también resaltan tanto las políticas de mentoring como coaching. Y también, en cuanto a las personas con discapacidad, hemos visto que este año destaca bastante la promoción interna del talento de las personas con discapacidad. Y como siempre, este año también destaca la realización de cursos y sobre todo de programas de sensibilización, también para el colectivo LGTBI. Y en el colectivo LGTBI la política estrella sería la implantación de procedimientos seguros para denunciar posibles casos de discriminación. En cuanto a sectores, podemos ver que el talento femenino es referente en una gran mayoría de sectores, como son el de las telecomunicaciones, tecnología, servicios profesionales, financieros, salud, industria, energía y agua, o comercio y distribución, y agricultura y ganadería. Para el talento LGTBI vemos estos dos primeros que hemos dicho, comercio y distribución y ganadería, han llegado al grado de expertas, así como servicios financieros, y una gran mayoría de sectores siguen todavía en, digamos, en la calificación de comprometidas, y algunos, como la educación o la construcción de obras públicas, estarían incluso en la denominación de no comprometidas. Personas con discapacidad sí que hay un gran número de sectores, como veis aquí, que tienen el grado de experta, un poco los anteriores que habíamos dicho, agricultura, comercio, también educación, energía, hostelería, industria, y también servicios financieros, profesionales o tecnología. Y en cuanto al talento senior, empezamos a ver algunos sectores, como los servicios financieros, que empiezan a ser expertos en la gestión de las políticas del talento senior. ¿Qué pasa con la diversidad experiencial? Como os decía, en la diversidad experiencial estamos midiendo cuál es la variedad en los equipos de trabajo de experiencias en el propio sector o en otros sectores, cuál es la variedad en el equipo de trabajo de experiencia en la propia empresa, siempre no para ser homogéneo o con otras experiencias en otras empresas, la diversidad en formación o la diversidad de experiencias culturales. Aquí es interesante porque vemos que todas han avanzado. Sobre todo, ha avanzado considerablemente la dimensión de experiencias de diversidad cultural, sobre todo en la pequeña empresa. Formación, vemos que también en la pequeña empresa, sobre todo, ha avanzado del 61 al 65%. La experiencia en la propia empresa ha avanzado del 66 al 68% y en el sector del 68 al 69%. Y como os digo, es interesante porque igual que la gran empresa, su interés radica fundamentalmente en los equipos que tengan una diversidad tanto de experiencias en sectores distintos como experiencia en la propia empresa o en otras, mientras que en la empresa pequeña su interés mayor está tanto en la diversidad de formación o en la diversidad de diferentes culturas. Como os decía, también aquí en la diversidad experiencial el COVID ha sido una gran oportunidad para desarrollar políticas de diversidad experiencial. Tanto en el sector, vemos cerca de un 68% de las empresas han aprovechado la oportunidad que les ofrecía el COVID, experiencia en la propia empresa cerca de un 66%, en formación un 62%, y la única que no ha sido tomada como un reto será la diversidad cultural. Y ahí quizá invento que pudiera ser por esa vuelta a lo local que ha dejado a lo mejor esa diferencia de experiencias y con la falta de viajes, un poco la falta de movilidad, quizá ha afectado justamente a la experiencia de diferentes culturas.
Se mide bastante cada vez más, aunque mucho menos que la diversidad demográfica, el impacto de las políticas, tanto diversidad en el sector del 33 al 35, la diversidad cultural del 34 al 38, diversidad en diferentes formaciones del 35 al 47 o experiencia en la propia empresa del 42 al 45% del informe del año pasado al informe de este año. Por sectores, vemos que hay algunos sectores referentes, sobre todo en experiencia en el sector y en experiencia en la propia empresa, como la construcción de obras públicas, como los servicios financieros o la tecnología, mientras que muchas otras empresas sí que alcanzan el grado de experto. Ahí vemos salud, servicios financieros, servicios legales, telecomunicaciones, tercer sector, transportes, etc. Experiencia en la empresa, lo mismo, hay bastantes empresas ya expertas y solamente quizá no comprometida el sector de medios y entretenimiento. Experiencia formativa, encontramos también un gran número de sectores que son expertas, como podemos ver, y quizá en experiencias culturales es donde menos encontramos esos sectores expertos que podrían ser agricultura y ganadería o pudiera ser construcciones y obras públicas. Y habrá que pensar también que tienen estos sectores que les interesa tanto medir cuál es la diversidad de experiencias culturales de sus equipos. Y finalmente, la diversidad cognitiva, analizamos 4 elementos: resolución de problemas, diversidad de personalidades, diversidad de liderazgo, de pensamiento crítico. Y aquí quizá la conclusión es que no acaba de entrar en el radar. La diversidad cognitiva está ahí en un 40% más o menos, sobre todo en liderazgo o en personalidad, pero en elementos básicos para una diferenciación de ideas, que puede ser la resolución de problemas o de pensamiento crítico, vemos que no acaba de entrar en el radar. Y incluso ha sido la única que no ha aprovechado el COVID para reforzar sus políticas de diversidad cognitiva. Ninguna de las empresas realmente tiene mayoría en ninguna de las 4 dimensiones, y quizá la más alta sería la del liderazgo, con un 41% de empresas que sí que han aprovechado el COVID como oportunidad. Y por sectores, un poco la misma tónica, vemos muy pocos sectores expertos en ninguna de las 4 dimensiones. Quizá destacan comercio y distribución, energía y agua en resolución de problemas, agricultura y ganadería, comercio y distribución en personalidad. Liderazgo es un poco más comprometido y por tanto vemos más empresas. Ahí se añaden tanto salud como servicios profesionales o financieros dentro de la consideración de expertas. Y en pensamiento crítico encontramos todavía muchas empresas no comprometidas en esta dimensión. Y ahí me gustaría dejarle la palabra a mi compañero para que nos diga brevemente los resultados en innovación. Estás muteado, Salva. Creo que es la frase más comentada en estos últimos 2 años. Estás muteado. Desmuteado, perfecto. Muy bien, pues vamos a compartir los datos que tienen que ver con los otros 2 componentes, con la gestión de la innovación y la gestión de la innovación. Si comenzamos por la gestión de la innovación, quizás el dato más relevante por su simplicidad y por su importancia es que la innovación se ha convertido en parte de la realidad competitiva de las empresas españolas. Un 74% de las compañías en el informe pues están gestionando la innovación en alguna de sus formas, lo cual nos hace ser tremendamente optimistas, porque además es un dato que mejora el dato alcanzado en el año pasado, nos hace ser tremendamente optimistas sobre nuestro futuro competitivo en ese sentido. La innovación es una realidad compleja y, de hecho, cuando hablamos de gestionar la innovación, en el fondo deberíamos hablar de cómo gestionamos un portfolio de innovaciones, cómo gestionamos una cartera de distintos tipos de innovación. Y aquí, de nuevo, los datos nos hacen nos hacen mostrar una enorme satisfacción. Hemos considerado 3 grandes tipos de innovación: la innovación en producto-servicio, la innovación en procesos, y ahí vamos a ser luego un poquito más precisos entre procesos internos de la compañía y procesos en relación con el cliente, y un tipo de innovación más disruptiva, que es la innovación en modelo de negocio. Pues bien, como podemos ver en la gráfica, los 3 tipos de innovación suben claramente respecto a la anterior edición del árbol de la biodiversidad, y eso nos dice una cosa muy, muy interesante, y es una frase que yo creo que deberíamos mantener en nuestra mente, y es: no solamente somos más innovadores, sino que nuestra innovación está más diversificada. Y eso, en un momento de incertidumbre empresarial, nos dice que estamos siendo capaces de apostar más y mejor por formas de ser competitivos en el medio y largo plazo. Eso, de nuevo, pues
Es una reflexión muy interesante en torno a cómo nuestras compañías están afrontando el futuro y que nos permite, para mí, en mi opinión, eliminar algunos conceptos o algunas creencias limitantes en el sentido de que somos muy poco innovadores o generamos modelos de innovación relativamente limitados. Por cierto, la innovación se gestiona a través de mecanismos y en el informe podemos destacar en todos los tipos de innovación y prácticamente en todos los tipos de compañía dos mecanismos que nos están demostrando que son las dos chispas con las cuales podemos prender el fuego de la innovación en nuestras compañías. El primer mecanismo es el uso de las nuevas tecnologías. Comentábamos antes que probablemente estamos entrando en lo que algunos llaman la segunda ola de la transformación digital. Bueno, pues claramente la tecnología es el gran mecanismo que nos hace pensar en nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos o nuevos modelos de negocio. Y esa chispa tecnológica tiene que estar acompañada por otra chispa, que son las personas. Y esas personas se articulan de una forma muy práctica y muy directa en equipos específicos para afrontar esa innovación. Ese es el segundo gran mecanismo que hemos descubierto que nos permite innovar. Por cierto, estos equipos, y eso se relaciona con lo que me comentaba antes mi compañera Celia de Anca, se relaciona directamente con la diversidad dentro de los propios equipos. Es decir, la combinación de tecnología y la combinación de equipos específicos diversos es lo que nos permite generar un modelo de innovación diversificado y cada vez más presente en nuestras compañías. Por cierto, de nuevo, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y estamos midiendo de forma cada vez también más decidida la innovación. Y además estamos midiendo dos aspectos complementarios. Estamos midiendo, por una parte, nuestra actividad innovadora, es decir, medimos cuál es el número de iniciativas innovadoras que estamos desarrollando, y ese es un tipo de innovación que predomina fundamentalmente, es curioso, en la innovación en producto y servicio, pero también estamos midiendo algo que en ocasiones se cuestiona en el ámbito de la innovación, y es la contribución de la innovación al negocio. Y todos los tipos de innovación prestan una especial atención a medir cómo la innovación se traduce de forma directa en nuestra cuenta de resultados. Y eso nos permite además hacer una derivada o afirmar una derivada muy interesante. Si medimos el valor que aporta la innovación y vemos que está subiendo cada vez más el uso de la innovación, es una prueba indirecta de que la innovación contribuye de forma decidida a la competitividad en el primero de los grandes elementos por los cuales comienza, y es nuestra capacidad para generar ventas y resultados en la parte superior de nuestra cuenta de resultados. Y de nuevo, medir además nos permite otro efecto muy interesante, y es que cuando podemos medir, podemos premiar. Y la innovación hemos visto que se relaciona muchísimo con la tecnología y se relaciona muchísimo con las personas. Y la innovación necesita ser motivada en las personas. Este año lo que hemos podido ver es un aspecto muy interesante. Y es fundamentalmente cómo estamos utilizando los dos grandes mecanismos de premio a la innovación. El primer mecanismo es el reconocimiento. Es el reconocer que una persona ha hecho una contribución relevante a la innovación, y eso se hace a través de un premio, de una mención, de su presencia en la comunicación interna de una compañía, se hace a través de un reconocimiento público. Hay muchísimos mecanismos orientados a este estilo y que vienen a transmitir un mensaje objetivo muy importante, y es que el ser innovador es algo que internamente se valora. Estamos dando legitimidad a la innovación. Y por otra parte, premiamos la innovación de una forma tremendamente pragmática. Es decir, pagamos por la innovación, desarrollamos incentivos económicos. Pues bien, como podemos ver, hay un ligero predominio de los incentivos de reconocimiento frente a los económicos, pero sobre todo hay una división muy importante. Y es que la gran empresa apuesta sobre todo por los mecanismos de reconocimiento, lo cual probablemente se relaciona con los modelos de carrera que existen en la gran empresa. Y la pequeña empresa muestra un perfil más equilibrado. Tiende a premiar económicamente la aportación de la innovación en mayor medida que la gran empresa. Pero lo importante es que ambos tipos de mecanismos están ampliamente utilizados y que eso nos permite que esos equipos de los que hablábamos antes incrementen su nivel de motivación porque se sienten premiados. Por cierto,
esta apuesta por la innovación tiene un perfil sectorial que es muy interesante. Como podéis ver, la mayor parte de los sectores se encuentran en la categoría experta o referente. Y eso es una muestra de la enorme apuesta que estamos haciendo por la innovación. No solamente es una apuesta extensa, sino que es una apuesta intensa. Y de hecho nos encontramos con algunos sectores muy interesantes. Por ejemplo, los servicios financieros, que son referentes en los cuatro tipos de innovación que hemos planteado. O, por ejemplo, servicios profesionales, tecnología o agricultura y ganadería, que son referentes en 3. Pero no se trata de acumular galardones, porque lo que refleja esta apuesta también es el elemento o las diferenciaciones competitivas que plantean las distintas compañías. Por ejemplo, es muy interesante el caso de la salud, donde vemos cómo es claramente referente a la hora de crear producto y servicio y también de desarrollar nuevos modelos de relación con el cliente. Y eso es perfectamente coherente con su apuesta competitiva. Con lo cual, lo que nos estamos encontrando es que cada vez hay un mejor ajuste entre la intensidad de la innovación en las compañías y su estrategia competitiva. Bien, si juntamos ambos ingredientes, si juntamos la innovación y juntamos la inodiversidad, de nuevo una cifra positiva. Un 38% de las compañías que han participado en nuestro estudio reconocen que existe un diálogo entre la innovación y la diversidad. Por cierto, es una cifra que es 7 puntos, es un 7% superior, en términos absolutos, a la que encontramos el año pasado. Y además vemos que es un cambio decidido en la pequeña y en la gran empresa, aunque tenemos un resultado un poquito más débil en la mediana empresa, que probablemente tenga que ver con la muestra utilizada este año. Pero en términos generales creemos que esta apuesta por la inodiversidad se está generalizando. Por cierto, esta apuesta por unir los esfuerzos de innovación y diversidad tiene 2 componentes muy importantes, que para mí son cruciales a la hora de entender lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Solamente podemos hacer que colaboren cosas que existen. Y hay un primer dato que me parece muy relevante, y es que en más del 60% de las compañías nos encontramos con que existe área de innovación y existe área de diversidad. Y además de una forma creciente. Es decir, se reconoce organizativamente la importancia y la relevancia de la gestión de la innovación y de la gestión de la diversidad. Y que eso tiene un reflejo en 2 aspectos fundamentales. Tiene un reflejo en presupuestos y tiene un reflejo en su articulación organizativa, lo cual es crucial. Bien, una vez que tenemos estas áreas, debemos hacer que colaboren. La segunda gran conclusión de la gestión de la inodiversidad es que una vez que tenemos a las áreas protagonistas, tenemos que generar ese viejo dicho de tenemos que generar el cariño a través del roce. ¿Y cómo hacemos eso? Pues lo hacemos fundamentalmente a 2 niveles. En primer lugar, ese roce, esa colaboración, tiene que darse en los órganos de decisión máxima de las compañías, donde se toman las decisiones estratégicas de las compañías. Y ahí, en ambos casos, nos estamos encontrando con resultados muy, muy, muy interesantes. La innovación está presente de una forma bastante notable en el ámbito, en los grandes órganos de decisión de las compañías, con un dato promedio que supera el 70%, y la diversidad lleva camino de estarlo también. El dato es ligeramente inferior, pero nos damos cuenta que, sobre todo en la pequeña y la mediana empresa, esa presencia es muy importante. Pero no olvidemos que estamos hablando en todo caso de datos superiores al 60%. Bien, eso nos permite esa colaboración en los fines, en la estrategia de nuestras compañías. Pero ¿qué sucede en los medios? Bueno, pues en los medios nos encontramos también algunos aspectos muy importantes que tienen que ver con la medición. Y aquí destaca, y creo que es muy relevante destacarlo, la importancia de la pequeña empresa. La pequeña empresa que apuesta por la inodiversidad como laboratorio, donde en pequeña escala se ponen en marcha algunos de los aspectos. Simplemente me gustaría acabar con 2 aspectos importantes, ¿de acuerdo? Primero, cómo estamos otorgando reconocimiento a los empleados que aplican en innovación criterios de diversidad y que aplican en la diversidad criterios de innovación, y fundamentalmente esa medición o ese aspecto muy, muy importante de la doble medición de contribución de cada parte de la ecuación a la ecuación total de la biodiversidad. Y ahí, pues, en términos sectoriales nos queda un camino por recorrer. La mayor parte de nuestros sectores se encuentran en el ámbito de comprometida,
con algunas oportunidades de mejora claramente en hostelería y en media y entretenimiento, pero fundamentalmente me quedaría con un aspecto fundamental, y es ese 38% de compañías que en este momento apuestan por el diálogo entre la innovación y la diversidad, con un camino importante por delante, pero afortunadamente con un camino ya también recorrido y que se ha iniciado. Y como nos comentaba Sonia, pues comenzamos la discusión con una mesa redonda. Adelante, Salvador, ya te dejo la palabra, que tú vas a moderar la mesa redonda para conocer también un poco la visión desde las empresas. Así que, por favor, continúa. Perfecto, pues muchas gracias y es un placer dar la bienvenida a 3 invitados de excepción para esta mesa redonda, en la cual vamos a explorar pues, algunos aspectos de la gestión de la universidad que tienen un impacto competitivo brutal en nuestro momento actual. Tenemos como invitados, en primer lugar, a Laura Santacreu, que es directora de Recursos Humanos de HP para el sur de Europa, con la cual vamos a explorar la visión de las inodiversidad desde la tecnología y plantearle una pregunta, ¿no? Laura, desde el punto de vista de la tecnología, ¿cómo la innovación y la diversidad están ayudándonos a construir y a responder a esta segunda ola de la transformación digital que, como nos comentaba María Eugenia Girón en el comienzo de la apertura, está siendo tan relevante en este momento? Muchísimas gracias. Ante todo, agradecer, Salvador, y a todo el equipo la oportunidad que nos brindáis HP a venir aquí y exponer pues, nuestras ideas, nuestras experiencias y escucharos, que siempre es un placer. Mirad, nosotros lo que creemos desde HP y personalmente también es que lo que ha hecho esta pandemia ha sido acelerar al máximo los esfuerzos de las compañías para digitalizarse. Nos han movido al mundo digital en muchas actividades sobre todo básicas, desde el trabajo, desde casa, al comercio, al ocio, pero esta ola no la debemos confundir con la transformación real que tenemos que hacer las empresas para triunfar en esta era digital. Seguiremos. Para triunfar en la época post-COVID, las empresas no solo van a tener que tener estas acciones de moverse a un mundo digital, sino que van a tener que reinventar cómo trabajar. El modelo de generación de valor basado en la digitalización y en la tecnología. Tendremos que transformar todas las organizaciones, no solo los aspectos o los grupos de innovación en nuestras organizaciones. Tenemos que transformar marketing, tenemos que transformar ventas, tenemos que transformar recursos humanos, finanzas, en general toda la compañía. Y las compañías que aceleren esta transformación para aportar valor diferencial al cliente serán las más exitosas. Otro tema muy importante es que estas compañías van a tener que utilizar ecosistemas y colaborar con ecosistemas para poder obtener este valor. Muchas veces muchas compañías, hacer todos los temas nosotros solos. La digitalización y la tecnología hará que tengamos que colaborar mucho más con otras compañías o con otros ecosistemas para poder generar este valor. Tema muy importante también. El éxito de esta transformación recae en todas las organizaciones y las organizaciones están formadas por personas. Y los empleados son los que, en primer lugar, tienen que transformarse y volverse digitales. La empresa tiene que poner un entorno de formación continua que permita reforzar estas competencias digitales que todos tenemos que adquirir y al final que todos pensemos en digital. Y yo lo comparo un poco como aprender un idioma. Cuando empiezas a aprender un idioma, piensas en tu idioma nativo y después traduces. En muchos casos estamos pensando en analógico y traduciendo a digital. Bueno, pues no. Tenemos que llegar a ser expertos en un idioma, que es cuando somos expertos, pensamos en ese idioma. Pues tenemos que pensar en digital en todos los niveles de la organización. Y para conseguir esta transformación, lo más importante que tenemos que hacer como personas y como organizaciones es escuchar. Y sobre todo escuchar a equipos diversos. La diversidad genera creatividad, innovación, cruzar diferentes puntos de vista, gente con diferentes backgrounds, y es la clave para acelerar este proceso de transformación. ¿Vale? Y, por supuesto, lo que hará es generará innovación. Y muy importante que la innovación per se no existe. La innovación es el conjunto entre tecnología y personas.
y este conjunto genera la chispa. Por eso, todas las organizaciones tienen que poner foco en las personas y en la cultura, que lo que hace, como muy bien has explicado, Salvador, es proveer este contexto para que las personas innoven. Y solo como ejemplos que yo daría de empresas que facilitan este proceso de digitalización, innovación y abrazar la tecnología, ejemplos de best practices. Esta transformación empieza por el equipo directivo y tienen que ser referentes. Impacta a toda la compañía, pero el equipo directivo tiene que ser el referente y el que abrace primero toda esta reinvención. Pero en ese mismo momento tiene que enfatizar que la innovación es cosa de todos, no es cosa solo del equipo de dirección. Y tenemos que llegar a una cultura donde no solo reforcemos la innovación, sino también tengamos una red de salvación por si acaso a veces la innovación no funciona. O sea, tenemos que reforzar y reconocer la innovación, pero también tener esta red de seguridad por si acaso algunas veces la innovación no es exitosa. Y sobre todo, abrazar la diversidad. La disrupción surge de la diversidad. Y solo las empresas que lo saben serán las más exitosas. Pues con esa frase tan redonda de que la innovación y la diversidad es la que nos genera la disrupción, me gustaría dar paso a Sergio Rodríguez, director general de Pfizer España. Y bueno, pues el caso de Sergio es extraordinariamente importante porque la crisis que estamos viviendo, fijaros que fundamentalmente ha supuesto el mayor reto sanitario probablemente los últimos 100 años que nos ha tocado vivir como sociedad. Y en ese reto, pues una compañía como Pfizer está teniendo una labor destacada. De hecho, para muchos de nosotros ya podemos decir que no es que seamos clientes de Pfizer, es que Pfizer es parte de nosotros en el sentido más biológico del término. Con lo cual, Sergio, ¿cómo la innovación y la diversidad nos está permitiendo responder a este reto? Gracias a ti, a Celia y a todo el equipo y también, por supuesto, a la Fundación Diversidad, bueno, y a todos los que estáis aquí por este trabajo que yo creo que es importante y es el segundo estudio que se hace, dar continuidad a todo esto. Yo creo que nos ayuda a todos a ser mejores, nos ayuda a todos al final a incidir sobre la diversidad y la innovación y al final ser mejores organizaciones, que yo creo que es a lo que todos aspiramos y aportar algo más a la sociedad. En cuanto a la salud, bueno, pues como decías, estamos viviendo una crisis sobre todo sanitaria, una crisis sanitaria con unas consecuencias tremendas para la economía y para la sociedad también, un impacto social también enorme. Y todo esto ha puesto de manifiesto la importancia de la salud y la importancia de la innovación. Si de alguna manera vamos a salir y confiamos y nosotros desde luego confiamos en que vamos a salir y es lo que está ocurriendo de esta crisis sanitaria, pues es gracias a la ciencia y es gracias a la innovación y es gracias a que ha habido pues muchas personas con equipos muy diversos también que han conseguido al final que se llegue a retos impensables bajo todos los puntos de vista y con los parámetros que siempre hemos utilizado en desarrollos científicos, empresariales y demás. ¿Y qué tiene que ver esto con la innovación y con la diversidad? Pues tiene absolutamente todo. Tiene absolutamente todo que ver con la diversidad y con la innovación. La innovación, porque ha supuesto al final llegar a unos límites y alcanzar unos retos que se nos antojaban a todos casi imposible simplemente hace pues, poco más de un año. Se ha conseguido, y todos lo hemos visto, que en 9 meses se ha desarrollado al final soluciones para atajar una pandemia como esta, soluciones seguras, contrastadas, fiables, donde se ha puesto ciencia, donde se han puesto recursos, y eso es gracias a la innovación. Pero esa innovación está impulsada también gracias a la diversidad, gracias a tener equipos diversos y todo el desarrollo. Tremendamente importante también la diversidad en los equipos de investigación, la diversidad en el desarrollo de ensayos clínicos. Somos una sociedad diversa. Un ensayo clínico tiene que reflejar también las personas que han participado, que son
del desarrollo y de lo que ha facilitado que tengamos vacunas para salir de esta situación, la diversidad en los participantes de los ensayos también es absurdo. Lo que quería simplemente poner de manifiesto es que todos, y aquí estamos hablando de empresas, tenemos un papel fundamental que jugar en todo este entorno, y ese papel sin generar un entorno diverso que fomente la innovación, pues sin eso no podríamos llegar a ningún sitio. Yo creo que todo lo que hemos vivido es un buen ejemplo de todo esto de lo que estamos hablando aquí. Okay. Me quedo con esas palabras de la innovación y la diversidad que nos permiten responder a un reto cuyas dimensiones nunca hubiéramos podido prever, pero que afortunadamente, como nos comenta Sergio, nos está permitiendo dar una respuesta de una dimensión y con una rapidez que nunca hubiera sido, o que difícilmente hubiésemos pensado sin acudir de forma tan intensa a la innovación y a la diversidad. Muy bien, y me gustaría dar ahora paso, me gustaría dar paso ahora a Elena Valderas, responsable de Engagement y Diversidad de Ferrovial, donde nos va a introducir una visión un poco distinta, porque estamos viendo o estamos planteándonos cómo la diversidad y la innovación nos puede no solamente permitir responder a retos impulsados por la tecnología o retos impulsados por la ciencia y por la salud, sino también a retos que tienen que ver con cómo se transforma el mercado y cómo se transforma nuestra forma de ver el mundo. Por lo cual, Elena, cuando gustes. ¿Ahora se oye? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Sí, buenos días. En primer lugar, enhorabuena a todo el equipo del IE y de la Fundación por este lanzamiento de este segundo estudio de Innodiversidad. Muy interesante, que ya leeremos en detalle. Y también muchas gracias por contar con Ferrovial en esta sesión. Respondiendo, Salvador, a tu pregunta, me gustaría contextualizar un poquito dónde el entorno ferrovial y explicar desde nuestra experiencia cómo a través de la diversidad o la gestión de la diversidad potenciamos la innovación. Para aquellos que no nos conozcáis, pues somos una empresa que nos dedicamos a desarrollar infraestructuras sostenibles para un mundo en movimiento. Esto suena muy, muy allá, pero vamos, básicamente tenemos 4 líneas de negocio. Por un lado, la construcción, que es por la que más quizás se nos reconoce. Por otro lado, desarrollamos también autopistas. Gestionamos aeropuertos, estamos ahora en un proceso también de venta de toda la división de servicios, muy importante, que da servicios a la ciudadanía, y sobre todo estamos también desarrollando ahora pues, una línea de negocio muy vinculada a la movilidad, vinculada a las infraestructuras. Somos 80.000 empleados, más de 80.000 empleados en diferentes puntos del mundo, por lo tanto, bueno, pues somos una empresa muy diversa ya per se, porque estamos en diferentes continentes, con un amplio número de empleados y con divisiones, pues con 4 o 5 divisiones muy diferentes entre sí, aunque todas pues participan en lo mismo, ¿no? En un proyecto común. Quizá escuchándonos así, a lo mejor podemos ver que por qué la innovación o por qué la diversidad en Ferrovial, cuando somos una compañía que no tenemos un cliente final en sí. Básicamente todo nuestro negocio está muy vinculado a concursos y licitaciones que lanza la administración, y nosotros pues tenemos que competir ahí con nuestros competidores para conseguir ganarlos. Somos un sector que tampoco en general está muy presente en medios de publicidad, que capta directamente clientes de nicho de mercado. No tenemos una presencia de marca, sobre todo en mass media y demás. Por lo tanto, debemos trabajar una imagen inclusiva responsable desde dentro para afuera, pero no es un posicionamiento que tengamos que atraer ese tipo realizar un tipo de venta más directa, ¿no? A la vez, pero sí que es cierto que necesitamos gestionar muy bien esta diversidad para potenciar la innovación, porque en esos concursos y en esas licitaciones, cada vez más las administraciones, utilicemos el imperativo legal, por así decirlo, de la gestión de la diversidad, ¿no? Pero cada vez más nos ponen pues, el sistema de evaluación de puntos, introduce una serie de requerimientos legales muy vinculados a contar con diversidad, ¿vale? Es decir, pues el número de mujeres, número de personas con capacidades diferentes y demás. Y nuestro gran reto es, para conseguir esos concursos, no solamente contar diversidad, sino, como ya se conoce, hacer que cuente. Es decir, el gran reto que tenemos es atraer esa diversidad y generar un entorno de trabajo suficientemente inclusivo para poner en valor esas diversidades. Somos una empresa que con la venta de la división de servicios nos vamos a quedar un 80% hombres, un 20% mujeres. Corremos el peligro de, pues de tener unos grupos muy homogéneos, ¿no? Tanto en cuanto en este sentido
a género. Somos una empresa española internacionalizada, debemos mejorar nuestro talento local en aquellos sitios donde operamos, sobre todo en posiciones de toma de decisión. Por lo tanto, debemos evitar caer en ese pensamiento grupo, en ese pensamiento único, gestionar esas diversidades, como comentaba anteriormente Celia, muy importante, y que parece ser que no avanzamos con las diversidades cognitivas, experienciales, pero sobre todo también cognitivas. Esa idea de pensamiento crítico, que es una de las variables que habéis utilizado en el estudio, si vamos a unos grupos, y polarizo mucho, grupos homogéneos donde no incluimos esa diversidad, pues ese pensamiento crítico se difumina, no tiene cabida, es disidente, es diferente. Es decir, para nosotros es muy importante romper, ¿no? esta posible homogeneidad en la que podemos caer por estas variables que os comento, por la idiosincrasia de nuestra compañía, y trabajar desde dentro. En el fondo estamos hablando de gestionar talento, poner en valor realmente esa diversidad, que no se queden en palabras, que muchas veces nuestro discurso de los responsables de recursos humanos se queda en fases bonitas, el ADN, el centro tal, del empleado, pero realmente trabajarlo, y que realmente, bueno, pues fomentar esa inteligencia colectiva, que es la que nos va a ayudar a ser más competitivos, más innovadores y en el fondo ser más sostenibles y rentables. Y bueno, nuestros productos, pues podéis pensar, bueno, para construir un puente o diseñar una autopista o gestionar un aeropuerto, bueno, pues en el fondo hay que tener mucho conocimiento técnico, que sea seguro y que el coche vaya prácticamente solo, y más ahora, ¿no? Con los nuevos desarrollos. Pero bueno, estamos impactando en la ciudadanía, no solamente nos dedicamos a eso, debemos desarrollar ciudades universales. Cada vez más, por ejemplo, si miramos la pirámide poblacional de España, leía el otro día que en 2060 el 15%, más del 15%, van a ser personas de más de 80 años, con una larga longevidad. Entonces, estas ciudades cada vez más hacinadas, ¿no? Pues debemos gestionar y diseñar estos espacios que realmente sean habitables, ¿no? Y ahí estamos nosotros como constructores de infraestructuras. Y esto creo que solamente lo podremos hacer si realmente contamos con esa diversidad, con ese talento que nos proporcione esa innovación, y no solamente la diversidad demográfica, que como decía Celia, hemos avanzado y cada vez más, incluso las palancas administrativas. Aquí en España, pues a nivel de género se está avanzando en los últimos años bastante, la LGD en temas de discapacidad. Es decir, no solamente con eso, sino que creo que la clave está, y ahí todas las compañías tenemos un reto, y ahí, bueno, pues cuento con Celia y con Salvador, y en Ferrovial lo tenemos, el gran reto de cómo cruzar esa intersección de, vale, mujeres, por ejemplo, porque somos una compañía muy masculinizada, pero más allá de nuestros valores, que ya pues seleccionamos por los valores, seleccionamos a través de un catálogo o un modelo de competencias, a través de una descripción de puestos, todos estos modelos suficientemente flexibles que nos permitan trabajar para ver qué variables pueden conjugarse y generar esa intersección en los equipos, para generar esos equipos de alto rendimiento donde se fomente esa inteligencia colectiva. El tema de generar entornos inclusivos ya nos encargaremos también desde recursos humanos, y creo que ya lo estamos haciendo y vosotros lo habéis podido ver en el estudio tan potente que lanzáis. El tema de las diversidades demográficas, vamos avanzando, hay camino, pero vamos avanzando, y creo que deberíamos empezar a meterle mano, ¿no? Por así decirlo de una forma coloquial, a todo el tema de esas diversidades cognitivas, y ad hoc para las compañías, porque a lo mejor un equipo de sistemas necesita una variable cognitiva y cómo generar ese grupo de alto rendimiento en función de esa particularidad en concreto. Y creo que tenemos un gran reto que no es fácil, y realmente cuando hablemos de diversidad, decir que revierte en sostenibilidad y en rentabilidad, y tener desde la gestión, los que gestionamos diversidad, tener esos KPIs, poderlos medir realmente, y por qué tenemos que incorporar no solamente una mujer por ser mujer, que también, y que estamos trabajando muy duro en ello, por ejemplo en Ferrovial, sino que esa mujer realmente traiga esa serie de competencias, conocimientos, experiencias, formas de pensar diferentes, que aporte más, porque a lo mejor una mujer española, mediana edad, que no ha tenido una experiencia en otro país o en otro sector, igualmente a lo mejor aporta más un hindú o una persona o un hombre de esa misma edad, pero con otro bagaje, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos el gran reto, y yo creo que si conseguimos avanzar con las demográficas y sobre todo avanzar en este otro terreno que toca mucho talento, realmente seremos pues, más competitivos, y realmente, bueno, pues podremos medir cómo esa diversidad realmente, no se quede en palabras, cómo aporta más innovación y cómo aporta una mayor rentabilidad. Y básicamente, no sé. Perfecto, pues muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias también a Laura, y muchas gracias a Sergio por esta visión. Y era un poco el objetivo de esta mini mesa redonda, una visión mucho más pegada a tierra, en el sentido de qué está sucediendo dentro de la realidad de algunas compañías clave, que además estáis afrontando de una forma muy decidida algunos de los retos clave de nuestro tiempo. Y bien, con esto hemos terminado esta parte de la presentación, y le dejo a Sonia para que nos presente a nuestro invitado para clausurar este encuentro con todos vosotros y con todas vosotras.
Ah. Bien, veo que Sonia tiene un pequeño problema, pues si me permitís, asumo yo la responsabilidad. Creo que ya, perdón, vale, es que Beatriz, que está manejando la tecnología, nos silenció a todos para que no hubiera interferencias y yo no me podía desmutear, pero ya. No era una censura, Sonia. Exacto. Muchas gracias, Salvador, y también a todos los ponentes. Estamos ya llegando al fin de esta presentación. Antes de pasar a la clausura, os recuerdo que podréis bajar el informe tanto a la página de Fundación Diversidad como también de la página del Centro de Diversidad del IE. De todas maneras, a todas las personas inscritas os enviaremos un email también con la grabación del evento y los informes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Una disculpa por estas interferencias, estuvo fuera de nuestras manos. Espero que ahora para el cierre Giuseppe Tringali no tenga ningún tipo de problema. Muchísimas gracias por acompañarnos. Él es Vice President International del Advisory Board del IE. Y sin más, Giuseppe, te paso la palabra para que tú cierres este evento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sonia, y muy buenas a todos. Gracias a la Fundación por la Diversidad y la Fundación IE por haberme dado la oportunidad de cerrar la presentación de este segundo estudio de innodiversidad. Me uno al agradecimiento a Pfizer y HP por sus convencidos y determinantes apoyos y a todas las importantes instituciones que han difundido la iniciativa. También van agradecidas a las empresas que han aceptado de participar al estudio con su autodiagnóstico y, por supuesto, gracias a todos los ponentes de hoy que, por supuesto, han aportado interesantes contribuciones. Como hemos visto en el detalle de la presentación de Celia y Salvador, los resultados de este año en cuanto a diversidad, innovación y a su combinación, que se resume en la innodiversidad, registran unas mejoras generalizadas. Aunque queda todavía un buen recorrido que hacer, los datos son seguramente positivos. Lo de tener talentos diversos, estoy seguro que se afirmará cada día más. Juntar diferencias como la de género, de edad, de origen, de cultura, de experiencia, perfil y soft skills y de discapacidades fortalece a las empresas. Es claro que el talento que suma conocimiento, experiencia, sensibilidades y capacidades soft no tiene género, edad o origen. En esta transformación cultural estoy más que convencido que el papel de los líderes empresariales es determinante. Son los líderes que tienen la responsabilidad de superar las históricas discriminaciones culturales y prejudiciales y afirmar en los hechos la cultura de las pares oportunidades. Aún más, los líderes hombres que por cultura y tradición siguen prevaleciendo en la gestión empresarial. Son los líderes que en el interés de sus empresas, de los relativos resultados, tienen que favorecer las condiciones para que todos los talentos se afirmen, los femeninos al igual que los masculinos. Muchos estudios de hace tiempo indican que una mayor diversidad y en particular la de género produce performances mejores. En el 2018, BCG, la Boston Consulting Group, en su estudio, indicaba un incremento de los ingresos del 19% más alto. Y McKinsey ya en el 2015 apuntaba que para 2025 la igualdad de género creará 240 millones de empleo y 28 billones de dólares al PIB mundial. El momento actual en los cuales las empresas buscan la innovación para sobrevivir o para ser más competitivas, el índice de innodiversidad es una intuición muy importante porque mide cómo a más diversidad e inclusión corresponde más innovación. Los inversores cada día más apuestan por empresas que sean al mismo tiempo innovadoras y más humanas, donde la atención a la diversidad y al impacto social, empezando por los propios empleados, sea siempre más positivo. En un reciente artículo que he escrito, que en particular
donde en particular sostengo que la diversidad de género es una clara oportunidad y que es una fortaleza del ser mujer. Esta es la capacidad particular que tiene de procesar la información de manera distinta y tener distintas disponibilidades de ser multitasking, son unas capacidades distintivas y sin duda muy beneficiosas por el mundo empresarial. Por eso se necesitan más mujeres en los puestos de dirección. También se necesitan en los sectores empresariales de más perspectiva, como los tecnológicos, pero para esto es muy necesario que más mujeres jóvenes tengan que apuesten ya por las facultades científicas. El momento es propicio porque el objetivo de un crecimiento económico más sostenible, una parte de la financiación pública y privada en los planes de recuperación y resiliencia europeo está dedicada a impulsar la participación paritaria de las mujeres en la economía y en la sociedad. Concluyendo, las empresas quieren talento y, como es visto, aumentan la atención a la diversidad para generar más innovación y ser más competitivas. Cuidados, pero, porque tener talentos diversos no conlleva automáticamente, como alguien ha dicho, la generación de ventajas competitivas. Es importantísimo el contexto donde los talentos tienen que producir valor. Generar las condiciones para que las capacidades se puedan expresar es decisivo. Decisivos, por lo tanto, son el estilo del líder y el diseño de la organización. Es importante que el líder inyecte energía y no la corte. Es importante diseñar organizaciones más modernas, más informales, menos compartimentadas, donde el talento y las diversidades puedan expresarse realmente y sumar en un trabajo de equipo satisfactorio y productivo. Los antiguos esquemas organizativos jerárquicos verticales todavía vigentes en muchas empresas generalmente no favorecen la explotación del talento. Para una empresa, evitar frustraciones y la huida de sus mejores talentos es evitar perder su deseada competitividad y también su reputación. La pandemia ha acelerado, como se ha dicho, la transformación y ha abierto una seria reflexión sobre diseños y modalidades laborales de las organizaciones. Reflexiones que pueden ser un buen estímulo para nuevas arquitecturas organizativas más humanas y más eficaces. Gracias por la atención. Deseo a todos un feliz verano y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias y buenos días. Gracias.